Un rey en tiempos antiguos era considerado un monarca. Un rey tenía la autoridad de decretar, de decidir cualquier cosa referente al reino en forma soberana. Es decir, no recibía ninguna influencia de parte de una persona o un grupo político. Un rey estaba encima de todas las instituciones que podía haber en un reino. El rey podía decidir cosas, cualquier cosa, soberanamente, libremente. Cualquier oposición a sus decisiones, él podía tomarlo como una amenaza y castigar a aquel que ha contradicho alguna decisión. Cuando hablamos de rey en tiempos antiguos, estamos hablando de autoritarismo. Era totalmente superior a todas las personas que vivían bajo su reinado. Este era el contexto en el cual vivía Nehemías, un gran siervo de Dios que encontramos en la Biblia. Su libro lo encontramos en el Antiguo Testamento y lleva su nombre. Un día Nehemías recibió visitas de judíos. Nehemías pertenecía al remanente de los judíos que quedaron después de la deportación a Babilonia. Israel, dividido en dos reinos, fue atacado por enemigos y todos los judíos fueron esparcidos, a muchos llevados a Babilonia, a Siria y por último en el reinado de los medos persas sirviendo como esclavos. Nehemías estaba en el tiempo del reinado de los medos persas. El rey se llamaba Artajerjes. Dice la historia secular de que este rey había matado a su propio hermano para acceder al trono. Nehemías era su copero, era aquel que le servía vino y según los académicos era aquel que probaba la comida por si estaba envenenada. Si caía muerto el copero, era la alarma de que sí estaba envenenada esa comida. Su puesto requería mucha responsabilidad y confianza de parte del rey. Un día, como he dicho, fue visitado por algunos judíos que ya vivían en la ciudad de Jerusalén. Nehemías le pregunta a estos judíos cómo estaban los judíos y Jerusalén, ya que volvieron un buen grupo a Jerusalén nuevamente a habitar en esa tierra. La respuesta fue que el pueblo judío estaba en mucho mal, estaba desolada, los muros estaban caídos, la casa de Dios también, las puertas estaban quemadas. Desde ese día, Nehemías sintió en su corazón un gran deseo de ir, a Jerusalén para restaurar los muros de la ciudad de sus padres. Pero él se encontraba en una disyuntiva, por decirlo así, porque por dentro tenía un gran deseo de ir y hacer esa gran obra, pero por otro lado él estaba bajo la supervisión del reinado. Él no podía salir corriendo e ir y construir los muros de Jerusalén. Él estaba imposibilitado para llevar a cabo esa tarea tan valioso que después
¿verdad?, que hizo Nehemías. Por un lado, un gran deseo, por otro lado, una imposibilidad humanamente hablando. ¿De qué nos sirve esta historia? Quiero hacer una reflexión contigo. Hay grandes deseos en nuestros corazones en estos tiempos. Hay propósito de Dios que están latiendo dentro de nuestros corazones. Hay gran proyecto de Dios que Dios mismo produjo en nuestros corazones, en nuestro ser interior, pero estamos como Nehemías imposibilitados en algunos aspectos en este mundo. La circunstancia, la situación en que vivimos, como que está ahogando o queriendo ahogar los deseos que Dios puso en tu corazón, en mi corazón. ¿Qué nos enseña esta hermosa historia de Nehemías? Quiero mostrarte 3 pasos que Nehemías hizo para que ese proyecto de Dios que estaba en su corazón se cumpliera. Nehemías, con ese gran deseo en su corazón, lo primero que hizo fue orar a Dios. Él presentó a Dios su proyecto que Dios mismo puso en su corazón. Usted me puede decir cómo es que Dios pone deseos en nuestro corazón y no analiza la circunstancia. Fíjese usted de que la Biblia nos enseña repetitivamente de que Dios siempre pone deseos, proyectos, propósitos en el corazón de sus hijos en circunstancias adversas. ¿Se acuerdan de que Abraham recibió la promesa de tener un hijo ya anciano, su esposa anciana, además estéril? Pero Dios cumplió su promesa a fin de cumplir un propósito que estaba detrás de esa promesa. Usted y yo tenemos deseos de Dios en nuestros corazones, proyectos, sueños, tal vez de formar una familia, de restaurar una familia, tal vez de emprender un nuevo trabajo, tal vez de emprender una carrera, un estudio. Hay que hacer como Nehemías, presentar a Dios en oración. La oración siempre será la respuesta a todo. La oración es lo que podía, Nehemías entendió que Dios era el único que podía cambiar la situación, de que podía meter la mano en esa circunstancia adversa y cambiar la historia. Uno de los frases que he aprendido de nuestro pastor Tino es que Dios abre puertas donde no hay. Nehemías presentó su deseo a Dios y Dios abrió la puerta. Usted y yo tenemos grandes deseos, grandes propósitos de Dios, y en este tiempo hay que presentar delante de Dios para que sea Dios el que abra las puertas y sea Él el glorificado y nosotros los bendecidos. Bueno, puedo cerrar aquí mi reflexión y yo creo que ya vas a llevar una palabra, pero hay 2 pasos más que hizo Nehemías. Fíjese en el capítulo 2 del libro de Nehemías, dice de que el rey le pregunta por qué estaba triste y Nehemías le respondió y le expresó su deseo. Y ese momento fue que Dios estaba abriendo las puertas para este siervo. Porque el rey le pregunta, ¿y qué quieres? Y Nehemías le dice, quiero hacer esto. Y el rey le concede. Pero antes de eso, fíjese que en el capítulo 2, versículo 1 dice, sucedió en el mes de Nisan. Esto sucedió en ese mes. En el mes de Nisan, Dios había
estaba abriendo las puertas para que Nehemías pueda ir a cumplir ese propósito que él había presentado a Dios en oración. El capítulo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció que en el mes de Quisleu, no sé específicamente cómo se pronuncia, pero sí veo de que hay una gran diferencia en meses. Nehemías presentó a Dios en oración su deseo en el mes de Quisleu, pero Dios abrió la puerta en el mes de Nisan. Esto nos enseña que el segundo paso de la oración es esperar. Esperar, hermanos, no es cobardía, es confiar. Nehemías presenta su deseo y él empezó a orar a Dios desde ese momento, y llegó un tiempo a lo que los predicadores llaman el tiempo de Dios. Quisleu tal vez nos enseña que hay un tiempo para orar, para acercarnos a Dios, para hablar con Él, para presentar los proyectos de nuestros corazones, los deseos. Y Nisan es el tiempo en que Dios abre las puertas. Hay que saber esperar. Esperar es confiar. Y el tercer paso que encuentro está en el versículo 6 y 7. Cuando Nehemías le expresa al rey su deseo, el rey le pregunta: ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo vas a volver? Y hay una palabra ahí, la respuesta de Nehemías fue: yo le señalé el tiempo. Esto indica, mis queridos hermanos, que aparte de orar, de presentarnos en oración, de esperar la respuesta de Dios, también tenemos que organizarnos. Esa respuesta de Nehemías, yo le señalé el tiempo, nos enseña de que esperar no es inactividad, más bien es tiempo de organizarse. Ahora es tiempo de organizarse. Hermanos míos, la fe no es un paso a ciegas. Nehemías no dijo: bueno, rey, yo no sé, por fe iré a Jerusalén y Dios me señalará el tiempo y Él decidirá cuándo volver. No, Nehemías dijo: yo le señalé el tiempo. Creer, tener fe, no es hacer un paso a ciegas, es presentar a Dios nuestros deseos, esperar en Él, creer de que Él un día abrirá las puertas y ese será el buen momento. Pero mientras estoy esperando, tengo que planificar cómo voy a enfrentar ese día en que Dios abra las puertas. Tal vez muchas veces Dios nos ha dado puertas grandes, pero pasó desapercibido porque tú y yo no planificamos. Es tiempo de orar a Dios, de presentar nuestros deseos a Dios. Es tiempo de esperar en Dios, de que Él abra las puertas. Es tiempo de planificar, de organizarnos para que cuando llegue ese día sepamos cómo enfrentar la situación, esa puerta, esa oportunidad. Es tiempo de organizarse. Dios nos dice en su palabra que Él nos oye. Jesús, nuestro Salvador, nos abrió ese camino. Hay una puerta abierta en el cielo para que tú y yo podamos hablar con Él, a lo que yo llamo un cielo abierto. Yo puedo expresar mis deseos a Dios a través de la oración. En fe tengo que esperar.
La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero repito, tenemos que organizarnos en este tiempo. Esperar es confiar, pero esperar no es estar inactivo, es organizarnos para que cuando llegue el día de la oportunidad sepamos qué hacer y cómo cumplir esos deseos que Dios puso en nuestros corazones. Que Dios te bendiga.